venga. ¿Cómo estás, coach? Muy buenos días. Buenos días, Liliana, Diego, ¿cómo están? Encantado de estar con ustedes una semana más. Muy bien, contentos porque sí hicimos algo de ejercicio. Buenísimo, me parece muy bien. Y antes que otra cosa, me gustaría felicitar también al Instituto Politécnico Nacional por su 84 aniversario. Muchísimas felicidades. Hombre, gracias, coach. Muy bien, entonces, ya escuché por ahí que Liliana hizo un poquito más de ejercicio esta semana. Entonces sí, ya empezamos bien. Por eso, la verdad. Perfecto, entonces, vamos a hablar hoy de un tema muy interesante para todos, que es ¿qué tan fuera de forma estamos los mexicanos? ¿Ustedes por qué creen que los mexicanos no hacemos ejercicio? A ver, tú primero, Liliana. ¿Por qué no hacemos ejercicio? ¿Por qué no hacemos ejercicio? Yo creo que por flojera. Ajá. Y por falta de tiempo. Okay. Y por falta de organización, ¿no? Yo creo que también no somos muy organizados y perdemos el tiempo en otras actividades en lugar de ordenarnos y poder hacer ejercicio. Pero también, coach, ¿qué significa estar fuera de forma? Porque muchas veces podríamos pensar que tiene que ver con el peso, pero no necesariamente, una persona delgada también puede estar fuera de forma, ¿no? Exactamente, no necesariamente tiene que ver con el peso. Podemos estar fuera de forma si no cumplimos con los requerimientos mínimos que recomienda la Organización Mundial de la Salud de actividad física, que son 150 minutos de ejercicio a la semana, que es muy poquito en realidad. Si lo viéramos de lunes a viernes serían 30 minutos diarios. La principal razón por la que los mexicanos responden que no hacen ejercicio es falta de tiempo. El 45.8% de los mexicanos que no hacen ejercicio dicen que es por falta de tiempo. La segunda causa es por cansancio por el trabajo y la tercera causa es problemas de salud. Esto es muy interesante. La falta de tiempo es el factor principal por el que no hacemos ejercicio, pero aquí me gustaría también dejar una reflexión. Estas estadísticas son el resultado de encuestas. Entonces, en las encuestas a veces es fácil que las personas podamos tener ciertas consideraciones con nosotros mismos. Yo quisiera hacer la reflexión de que muchas veces sí es una causa real el tiempo y otras veces, como dijeron también, la falta de organización, ¿no? Yo lo veo mucho, por ejemplo, con gente que dice es que no tengo nada de tiempo para hacer ejercicio, pero sí tienen tiempo para aventarse todos los maratones de todas las series de Netflix, ¿no? Entonces ahí habrá que poner un poquito en la balanza si es cierto que no hay tiempo siempre o a veces ese tiempo que tenemos preferimos dedicarlo a otras actividades, ¿cierto? Sí, yo levanto la mano en la falta de organización. ¿Tú, Liliana? Pues sí, también. Yo lo dedico a dormir. Lo confieso. Se vale, es importantísimo también, ¿no? Pero sí, si nos organizáramos mejor, podríamos hacer ejercicio. Es más, yo voy a poner un ejemplo, coach. Siempre digo, aquí en el Cine Culhuacán está el campo para hacer atletismo, la pista de tartán, y siempre digo, voy a correr, y llevo algunos años ahí y nunca he corrido. Así pasa, muchas veces es falta de organización, como tú dices, ¿no? Pero esto es muy interesante, Liliana, Diego, porque ¿qué implica para el país que los mexicanos estemos en una mala forma física? En el año 2016 se hizo una declaratoria de emergencia y es la primera, esto es algo muy importante que hay que recalcarlo, es la primera declaratoria por sobrepeso, obesidad y diabetes en el mundo. Y es la primera vez que se hace una declaratoria de emergencia por una enfermedad crónica no transmisible. El sobrepeso y la obesidad no se contagian. Entonces, por eso es una enfermedad no transmisible y es la primera vez en el mundo que se hace una declaratoria de emergencia así, y se hizo en México en el 2016. ¿Y qué pasó? Desgraciadamente no pasó nada. No pasó nada. Este es un tema que nos afecta a todos de muchas formas. La Secretaría de Salud en el 2017 hizo un costo de la obesidad que es de 240,000 millones de pesos y calculan que en el año 2023 vamos a pagar todos los mexicanos
272 mil millones de pesos en atención a la salud por temas de sobrepeso y obesidad, que son enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes principalmente, ¿no? Entonces, esto es un tema que es muy complejo a nivel personal, a nivel económico, a nivel político. Sí, es algo que termina impactando en el sistema de salud de nuestro país. Exactamente. Pero tiene muchos factores, ¿no, coach? Porque, por ejemplo, si tenemos que ir a trabajar y nuestro centro de trabajo queda a 2 horas de casa, pues ahí ya perdimos todo ese tiempo en trasladarnos. Exacto. Estamos ahí las horas que marque nuestra jornada. Generalmente no preparamos comida para llevarnos, sino que comemos lo que hay por ahí, las opciones que muchas veces son limitadas, entonces nuestra alimentación tampoco es la mejor. Salimos y son otras 2 horas de regreso y ya llegas y dices, ¿en qué momento? O sea, lo que quiero es descansar, es desconectarme. Pero ¿cómo nos motivamos para llegar y decir, voy a hacer un poco de ejercicio? O cómo dentro de esta rutina incluimos el ejercicio. Sí, como tú dices, es un todo, ¿no? Es un hecho real. Es algo que sucede mucho en la Ciudad de México. Muchas personas, ya sea que se desplacen del Estado de México a la Ciudad de México y se pierdan 2.5 horas, 3 horas de traslado. Y entonces eso es un hecho real, que la gente después de llegar a la casa a las 9, 10 de la noche, después de haber estado 2 horas y media en el transporte público o en el carro, pues lo que la gente quiere es dormirse, ¿cierto? Eso estamos muy cansados. Entonces ese es un factor real. Y hay otros factores, Liliana. En realidad es un tema muy complejo. Por ejemplo, se ha visto que los hombres son físicamente más activos que las mujeres. ¿Ustedes por qué creen que sucede esto? Caray. Yo pensaría que las mujeres son más activas. Sí, yo también. Porque aún siendo, o sea, estando en casa, todo lo que implica llevar la limpieza, la comida, o sea, este tipo de actividades pues te consumen mucha energía porque estás en movimiento constante. Pues aquí les voy a dar un dato muy interesante. Se hizo un estudio en Stanford y analizó los datos de 717,000 smartphones de todo el mundo. Entonces este fue un estudio global. Y este no es una encuesta, este es un estudio que se hace con los pasos que registran los teléfonos inteligentes. Y en todo el mundo, los hombres tienen más actividad que las mujeres. Esto se debe a muchas causas. En los países en los que hay más equidad de género, por ejemplo como Suecia, se observa una dinámica muy diferente que en ciudades como Qatar, en Arabia Saudita. Entonces, ¿qué pasa? Muchas mujeres declaran que no caminan fuera de casa, que no se desplazan en bicicleta por temas de inseguridad. Entonces, a mayor inequidad de género y a mayor inseguridad pública para las mujeres, menor actividad física. Entonces, es muy interesante cómo el tema de la seguridad pública afecta a temas de salud. Esto es muy interesante, ¿no? Sí, y hace completamente sentido. Claro, entonces las mujeres declaran que les da más miedo salir a caminar, ¿no? También los hombres, pero en mucha mayor proporción las mujeres. Entonces, esto es un tema bien complejo de verdad. En México solamente el 23% de las personas cumplen con las recomendaciones de ejercicio mínimas de la OMS. Imagínense, solamente el 23%. Y pero es un tema muy paradójico porque México es el país número 5 de número de gimnasios en todo el mundo. El número 5. Entonces, a pesar de que estamos llenos de gimnasios y que cada día habrá un gimnasio nuevo en México, principalmente en la Ciudad de México, únicamente el 3.2% de los mexicanos estamos inscritos en algún gimnasio o en algún tipo de club deportivo. Entonces, de repente ahí son paradojas que ocurren, ¿no? Es un tema muy interesante. Y bueno, no es un tema que atañe nada más a los adultos, es un tema que atañe a los niños también, porque
En México somos el país número 1 en sobrepeso y obesidad en el mundo. Son dos rubros un poquito distintos, el sobrepeso y la obesidad. Si los combinamos, se llama una prevalencia combinada. En esta prevalencia combinada superamos a Estados Unidos. Estados Unidos tiene un porcentaje un poquito más alto de obesos, de personas que viven con obesidad, pero en México tenemos más personas con sobrepeso. Entonces sí le ganamos a Estados Unidos en sobrepeso y obesidad en adultos y en obesidad infantil también. Entonces este es un tema muy grave. El Fondo Nacional para las Naciones Unidas para la Infancia cataloga a México como el país con mayor obesidad infantil del mundo. Coach, tú obviamente te dedicas a esto, es parte de tu vida, te gusta el ejercicio, entonces seguramente siempre estuviste inclinado a ello, pero también tuviste que mantener una disciplina. ¿Cómo la pregunta aquí diría, cómo la adquiriste y cómo la mantuviste? Que eso también a muchas personas nos podría ayudar a empezar poco a poco a ir dirigiendo nuestra vida a alcanzar esos 150 minutos semanales. Pues fíjate, Diego, que mi caso personal es muy atípico porque yo fui un niño muy gordito. Fui un niño que no me gustaba hacer ejercicio, fui muy inactivo físicamente y yo mismo me inscribí al gimnasio como a los 14, 15 años, yo solito, yo iba solo, no me acompañaba nadie, no fui ni con amigos ni con familiares. Yo empecé a comer bien por iniciativa propia. Yo no lo vi por nadie de mi familia. Entonces, no tuve nadie que me indujera, por así decirlo, a hacer ejercicio o a comer bien. Entonces, siempre fui un misterio para toda mi familia, ¿no? Porque me decían, ¿tú por qué comes tan bien y por qué te gusta tanto hacer ejercicio? Pero yo creo que el tema de fondo deberían de ser implementar políticas públicas. Como ya por ahí hay una pequeña luz en el túnel, la política del nuevo etiquetado que ya fue aprobada, que la industria de los alimentos quiso detener y no pudo, es un pequeño paso, no es la solución por supuesto, las soluciones son muy complejas, pero es un pequeño paso para informar un poco más al consumidor, para tratar de hacer un poco de conciencia y que tomemos un poquito mejores decisiones. Pero hay otras políticas públicas que se deben de tomar en educación, por ejemplo, la actividad física en los niños. La educación física es algo que se debería de implementar desde la primaria. También deberíamos de tener desde la educación básica materias como educación para la salud, cuestiones de nutrición también, este tipo de cuestiones que deberían ser básicas porque es algo que a mí me es muy difícil de entender el día de hoy incluso. Comer es algo que hacemos todos los seres humanos, ¿no? Es una necesidad fisiológica para mantenernos vivos, pero es impresionante que estamos en el año 2020, en el siglo de la información, tenemos toda la información del mundo disponible en la palma de nuestras manos y no sabemos comer. No sabemos comer, es increíble. Entonces, esto es un problema sistémico, es un problema en realidad cultural y lo tenemos que solucionar desde políticas públicas, desde instituciones públicas y privadas también de salud, instituciones públicas de educación, desde la sociedad y principalmente también desde el individuo, ¿no? Porque muchas veces no es falta de conocimiento, a veces es falta de conciencia, porque nadie necesita un nutriólogo ni un médico que nos diga que el refresco nos hace daño. Eso lo sabemos todos, pero a veces es falta de conciencia. El tema del refresco es todo un tema. Entonces, haciendo la investigación para este programa me encontré con muchos datos muy interesantes. Eso es un tema que puede agravar incluso un poquito más los temas de pobreza e inequidad en el país. En San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, por ejemplo, se consume mucho más refresco que agua potable, ¿no? Entonces, ¿por qué? O sea, hay muchas razones detrás de esto. Porque tienen muy poco acceso al agua potable y el refresco es una alternativa que a veces es más barata que comprar agua embotellada. Entonces, esto es algo muy grave. Y se ha visto también que en las comunidades rurales, 7 de cada 10 niños desayunan con refresco. Imagínense, las comunidades rurales. Y esto va estableciendo una brecha aún mayor. Entonces, los índices más altos y los que están incrementándose más rápido de sobrepeso y obesidad y enfermedades relacionadas a esto es en mujeres
en comunidades rurales. Entonces, ¿qué va a pasar con estas mujeres cuando desarrollen estas enfermedades con menor acceso a los servicios de salud? Eso es una verdadera bomba de tiempo. Incluso comunidades indígenas como los tzotziles han incorporado a la Coca-Cola como parte de sus prácticas religiosas y le atribuyen propiedades curativas. Entonces, esto es muy grave en las grandes ciudades, pero es mucho más grave en las comunidades rurales, porque se ha desplazado el consumo de alimentos en todo el país, de alimentos saludables, de alimentos básicos como tan simple las frutas, las verduras, las leguminosas como los frijoles, por ejemplo, por alimentos ultraprocesados, ¿no? Entonces, esto es una verdadera bomba de tiempo. Sí, como mencionas, en comunidades apartadas, luego no nos enteramos, precisamente la atención se centra en los grandes centros urbanos y habría que observar también a nuestras comunidades, Liliana. Sí, estos datos que nos das son muy importantes para tomar conciencia y dimensionar este tipo de situaciones y también para ver que somos privilegiados cuando tenemos acceso a estos alimentos, a poder consumir agua, y que es más bien una decisión más que una cuestión de poder o no hacerlo. Sí, estoy muy de acuerdo contigo en que es una decisión, porque si bien hay muchos factores que intervienen en que seamos el país con más sobrepeso y obesidad en el mundo, creo que a fin de cuentas la responsabilidad recae sobre el individuo, ¿no? Porque no es siempre falta de información, a veces sí, pero no es siempre, sino muchas veces es falta de conciencia. Y yo lo que platico, por ejemplo, con los pacientes en las consultas, y les digo que el cambio tiene que ser individual, porque no quiero sonar pesimista y desalentador, pero no espero mucho en realidad de políticas públicas, ni de instituciones de salud o instituciones educativas que vaya a haber un cambio, ¿no? Entonces, ahora vemos que el tema de la alimentación y de la nutrición se ha vuelto un tema un poco más importante en este momento, y que de hecho López-Gatell ha declarado que el combate al sobrepeso y a la obesidad se debe de volver una prioridad para México. Me parece fantástico, no puedo estar más de acuerdo con él, pero habrá que ver que esas declaraciones y esa buena voluntad se convierta en políticas públicas reales y en planes de acción reales. Qué bueno que nos traes estos temas, coach. Es parte del inicio para poder activarnos físicamente, el tener la información y hacerla visible y que la podamos procesar y también entender. ¿Dónde te encontramos en las redes sociales? Pueden encontrarme en Instagram como fitnesscoach.mx o en www.fitnesscoach.mx. Ya tenemos tarea organizarnos para empezar a hacer ejercicio y dejar de poner pretextos. Así es dejar de poner pretextos, es hacer un poquito este cambio de conciencia, que la responsabilidad de nuestra salud, a fin de cuentas, recae en nosotros mismos, en nadie más. Exactamente, muchísimas gracias, nos escuchamos en 8 días. A ustedes, mucho gusto saludarlos, bonito fin de semana. Igualmente, gracias. Chao. Qué tema, Liliana, la verdad, muy interesante, muy aleccionador, y que no solamente se trata de movernos, sino también observar todas nuestras rutinas.